Bien, señores, continuamos en la revista 110 de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Julián Padilla, quien es consultor gerencial, experto en gestión, estrategia y desarrollo organizacional, pero es un analista que en los últimos años se ha dedicado a ver los temas de interés nacional y hacer sus aportes que todos los días a nosotros más necesitamos. Yo quiero darle la bienvenida a Julián Padilla y vamos a cambiar un poquito la forma de esto. Háblanos un poquito de ese tema que usted tiene en este momento. Después desarrollamos las preguntas. Lo que sería un segundo mandato del presidente Abinader, un segundo mandato presidencial. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación, permitirme estar aquí con ustedes. Anoche, cuando vi la prensa, que yo siempre me adelanto un poquito a las publicaciones del día siguiente, pues me llamó la atención esa cumbre que se va a tener hoy, y yo me preguntaba si valía la pena tocar el tema que estaré tocando ahora. Sin embargo, luego de que pensé un poco, dije, bueno, pero realmente vino a mi mente un pensamiento de Gandhi. Gandhi decía, una idea, un pensamiento, una acción. Esa acción repetida forma un hábito. Ese hábito forma un carácter. Y ese carácter nos lleva a un destino. Luego pensé en las mismas palabras de Gandhi cuando le propusieron incursionar en política en su país, la India. Y a él lo sorprendieron porque lo llevaron a un mitin político prácticamente. Había como una reunión de todos los partidos políticos allí. Y lo sorprendieron porque lo hicieron hablar. Él no fue preparado para eso, pero dijo lo siguiente: no voy a participar en la liberación de la India, que era prácticamente esclava de Inglaterra, para que deje de ser esclava de los ingleses y se convierta en esclava de los políticos. Y yo creo que la República Dominicana es esclava de los políticos. Resulta que, por eso hablaba del contexto, ¿verdad? El contexto previo, ¿verdad? Yo había compartido un artículo que fue publicado recientemente que se denominó "Cambio de piloto", era una pregunta, pero hacia el mismo faro, otra pregunta. Eso se publicó antes de las elecciones. No hubo cambio de piloto, pero la pregunta segunda sigue siendo la misma, hacia el mismo faro. Y precisamente al yo ver que hay una cumbre hoy, me vuelvo a preguntar, hacia el mismo faro. Entonces eso permitió que yo pudiera desglosar un poco este comentario. Ese contexto, evidentemente, ahí están los resultados, ustedes los han analizado correctamente, el tema de la abstención, el tema de la fragmentación que hay en la sociedad, es evidente, hay una fragmentación, no hay una cohesión social real en el país. El discurso creíble que no se notó en la campaña electoral por ninguno de los candidatos, ni de la oposición, ni del presidente que se reelegía. Porque yo recuerdo que incluso al final, la última pregunta que le hicieron a Lama fue: vamos a seguir haciendo lo que estaba bien hecho, vamos a dejar de hacer hacer lo que nunca se ha hecho, que fue un eslogan político que utilizó Danilo Medina en su momento. Es un eslogan que recoge cualquier planificación que se haga. Entonces, ahí tenemos un irrespeto creciente que tiene la sociedad dominicana, la masa crítica hacia la autoridad. Hay un irrespeto por la misma falta de institucionalidad o ese proceso de desinstitucionalización que ha tenido el país. Entonces, muchos funcionarios no han honrado el trabajo que han debido hacer, y no estoy hablando de este gobierno que pasó, sino en esa tendencia, en esa cultura que ha tenido el país, y entonces se han ido ganando la falta de respeto. El respeto se gana y se pierde, igual que la confianza. Entonces la falta de confianza y la falta de credibilidad que el pueblo tiene hacia los políticos quedó demostrada con la abstención. Yo creo que el llamado es precisamente a esa esclavitud que yo digo que tiene el pueblo dominicano con los políticos y esa partidocracia que definitivamente está en bancarrota. Y yo creo que ahí tenemos la oportunidad para revertir este proceso. Y en ese artículo de ese barco, que cuando llegaba aquí veía esa foto
ahí en el camerino, de ese escudo nacional que dice un barco a la deriva. Y me recordó el artículo, porque yo decía, ese barco que es la República Dominicana, ¿va a cambiar de piloto? Me hacía la pregunta. ¿Va hacia el mismo faro? Me hacía la segunda pregunta y después decía, necesitamos buenos tripulantes. ¿Quiénes son los tripulantes? Los que ejercen las funciones públicas en las instituciones. Pero necesitamos que esos tripulantes sirvan al país adecuadamente. ¿Y los pasajeros quiénes son? Los ciudadanos de la República Dominicana, para que ese barco llegue a buen destino. Entonces, en ese sentido, esa segunda parte del enfoque que he planteado son algunas críticas específicas que no pienso profundizar en ellas, sino detallar, para entonces entrar en las recomendaciones nuestras hacia el presidente de la República, que yo espero que ese artículo que ya está escrito se publique. La juramentación tronca. El presidente de la República el 16 de agosto de 2020 no juró el 100% del texto que debió jurar al repetir las palabras del presidente del Senado en ese entonces, Eduardo Estrella. Saltó la palabra y defender la independencia nacional. Escándalos que terminaron solamente en sustituciones, el endeudamiento, ese déficit fiscal que para mí es planificado, porque es lo que justifica el endeudamiento o lo que justifica el incremento en los impuestos. Esa crisis haitiana magnificada y capitalizada políticamente, el uso de los recursos del Estado, la mesa de reformas que arrancaron inmediatamente, inició este gobierno que todavía no termina, y que se retoma inmediatamente, y los temas fundamentales que quedaron sin solución, que siempre han sido promesas de campaña y que después se convierten en fiascos, como ha sido el tema de la criminalidad, la inflación y últimamente los intentos de amordazar la opinión pública y la prensa nacional con leyes que sencillamente nadie acepta en el país, como es la ley del DNI. Entonces, finalmente, para un replanteamiento, y esto va dirigido al presidente de la República. De un segundo periodo. Sí, porque es por él que estoy haciendo esto. Y lo hago porque a pesar de mis resabios y mis quejas, me siento dominicano y creo que si le puedo decir al presidente, cuidado, es mi deber hacerlo. Así como aplaudí su discurso en la toma de posesión del año 2020, aplauso que está en la prensa también, porque a la vez su discurso de toma de posesión y también a la vez el discurso de Eduardo Estrella, que para mí fueron discursos patrióticos en aquel momento. Entonces le digo al presidente, enmendar el juramento en la toma de posesión. Que esa letra de ese juramento no se puede cambiar porque eso es constitucional. Cuando jure ahora, que jure completo. Que derogue por decreto o haga algo con esa ley del DNI. Que haga una revisión profunda a la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso es importante. Nosotros aquí, en una comparecencia que tuvimos en noviembre del 2021, hablamos de ese tema. Pero esa ley debe revisarse para que la República Dominicana tenga su propia ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, con sus propios objetivos de desarrollo sostenible, que no tienen nada que ver necesariamente con la Agenda 2030 que impuso la ONU a todos los países. Demostrar con hechos esas palabras que dijo el presidente de la República hace varios días, cuando ya la oposición le declara prácticamente ganador antes que la Junta, que su compromiso es con la nación. La ley de referéndum, que sea una ley verdadera, no una ley para consultarle al pueblo de vez en cuando, no, que sea el pueblo el que mande, porque para revertir ese proceso que decíamos hace un momento, es necesario que el pueblo retome el poder que aparentemente por error le cedió a los partidos políticos, que han dañado el sistema político dominicano con una partidocracia moribunda. Entonces el pueblo tiene que rescatar ese poder que le cedió a los partidos políticos a través del referéndum para hacer ciertas cosas. Modificar la Constitución, que es necesario modificar, y poner ese candado, pero que lo ponga el pueblo. No lo puede poner un Congreso Nacional de un solo partido político. Esa ratificación al medio término de todos los funcionarios electos, incluyendo, como dijimos aquí hace un tiempecito, si es necesario, la ampliación del periodo electoral, del periodo presidencial, para que a medio término
se haga una ratificación o sustitución de todo el que nos da pie con bola en este país, incluyendo el presidente de la República, incluyendo los plenos de los órganos constitucionales. ¿Por qué tenemos que tener plenos aquí con más tiempo que el presidente de la República y que se pueden también reelegir? Prohibición definitivamente de la reelección para todo el mundo. Alternatividad en el poder obligatoria. Eso es algo fundamental. Usted, si ya no se puede reelegir, entonces yo creo que esa alternatividad en el poder hay que buscarla y obligarla. Igualmente que el equilibrio en el Congreso Nacional, que sea obligatorio. Más que una cuota, que haya equilibrio en el Congreso Nacional. Obligatorio. Que sea obligatorio. ¿Y cómo? Hay que buscar el procedimiento. Pero eso es una propuesta, ¿verdad? El procedimiento del cómo, esto es el qué. Sí, el cómo hay que pensarlo. Eso es inconstitucional. Bueno, y el referéndum está por encima de todo el mundo, porque el pueblo se supone que está por encima de todo el mundo. Estoy de acuerdo. Entonces, si el pueblo lo decide, va a ser constitucional. Ajá. No lo es en este momento. Pero si el pueblo lo decide, lo será. Entonces, hablando del pueblo, invertir la pirámide organizacional en el Estado. Que el primer cuadro del organigrama del Estado Dominicano no lo tenga el presidente de la República, sino el pueblo dominicano, a quien se supone le sirve el presidente y le sirven los funcionarios públicos. Ese es un planteamiento que le plantea al presidente de la República un qué hacer, no plantea un cómo hacerlo, porque eso hay que diseñarlo, hay que rediseñarlo, hay que hacer los ajustes organizacionales y legales que sean necesarios, incluyendo esa modificación obligatoria a la Constitución de la República, pero hecha por el pueblo dominicano, no hecha por un partido político ni por una partidocracia que ha demostrado ser mediocre y que está moribunda en la República Dominicana. Y si no, fíjese usted a ver cómo partidos mayoritarios hoy están a punto de desaparecer y cómo el liderazgo político en el país no se percibe. ¿Dónde están los líderes? Una cosa es el poder, y don Julio lo decía hace un momento, y otra cosa es el liderazgo. Básicamente ese es mi planteamiento y cualquier pregunta que ustedes quieran. Usted plantea, hay una figura que es la de la constituyente con apoyo popular, que en algunos países eligen a quienes van a reformar la Constitución en vez de dejarle eso al Congreso. Eso es más o menos parte de la fórmula que usted aporta. Bueno, una elección de diputados solo para revisar Constitución. Eso pudiera ocurrir cuando la elección del Congreso Nacional realmente tenga la representatividad que debe tener. Porque ahora mismo, gracias a todas las implicaciones que hay en el país por la partidocracia que tenemos, pues todo se manipula y todo se maneja. Por ejemplo, ese mismo proceso de utilizar el método de D'Hondt, eso no es constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho a elegir, a ser elegido, lo tiene la persona, no lo tiene un partido político. Entonces, rescatar el poder que tiene el pueblo es devolverle al ciudadano el poder que tiene, que solamente lo puede ejercer cada 4 años si lo dejan, porque también hay manipulaciones que evitan que tú puedas votar en unas elecciones, como por ejemplo el dislocamiento, como por ejemplo que tú votas y muchos votan por un diputado y al final ese diputado no es seleccionado porque cuando se aplica el método de D'Hondt, la voluntad popular se pierde. Estoy de acuerdo. Entonces, Pero el método de D'Hondt es el que tenemos. bueno, pero ese es el método que hay que cambiar. Mira que me sentí muy bien Estoy de acuerdo que cambiaron. con algunos legisladores que perdieron, que dijeron, mira, no estamos de acuerdo, pero cuando yo me inscribí, Ese era el método. ese era el proceso. Pero claro que sí, estamos de acuerdo. Fíjense, yo lo que estoy planteando es que lo que tenemos es que cambiarlo como sistema. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo hice un comentario ayer, ahora que Terrero está aquí también, y yo decía, y le vamos a dar seguimiento a esto, que el presidente, independientemente de que yo creo que debe de llamar a algunos sectores sindicales, a la gente del turismo, a la gente de Celso Marrancini, a Pedro Brache, a Manuel Estrés, ciertos grupos que controlan ciertas áreas y que pueden hacer propuestas para toda esta reforma. Yo te voy a decir algo, aquí no podemos buscar tanto consenso. Después que tengan todas las cosas. Si el presidente por primera vez tiene, yo estaba viendo los números, más de las 2/3 partes para reformar todo. Que sometan esos proyectos, que busque la mejor, como tú decías, Terrero, la mejor ley posible.
Y que aprueben todo eso. El presidente tiene... Que le dé un bragueta. Vamos para adelante. Mira, yo te voy a decir algo. Basado en las reglas de juego que son estas, el presidente tiene todo el derecho de bajar una línea política desde su partido hacia el Congreso Nacional y que el Congreso Nacional sesione y tome las decisiones que deba tomar. Así como la tuvo Danilo Medina. Y sin embargo, el mismo presidente actual de la República y Leonel Fernández hicieron marcha al Congreso y no le permitieron a Danilo Medina que se modificara la Constitución en aquel momento, porque se temía que entonces él la modificara para poder seguir siendo y optar por una nueva candidatura. Entonces, en aquel momento el pueblo se movió, la Marcha Verde se movió, Luis Abinader se movió, Leonel Fernández se movió y no se pudo modificar la Constitución. Entonces, una cosa es palos con boga, pero no queremos el palo sino boga. Entonces, tenemos que saber qué queremos como país. Mira, perdóname, yo pienso que eso es un argumento, puede estar claro, pero no necesariamente correcto. Porque no fue la voluntad del pueblo lo que hizo que real y efectivamente no se cambiara la Constitución. Ahí intervino la llamada de Pompeo. ¿Y quién la motivó? No, olvídate de las motivaciones. Ahí vino el imperio, eso es una intervención. Pero mira, con la mayoría mecánica, automática, como tú quieras llamarle, mayoritaria que tiene el PRM puede hacer lo que quiera en el Congreso. Eso es así. Y ese pueblo que votó favorablemente por ellos, posiblemente lo que va a hacer es apoyarle. Por lo tanto, lo que va a hacer la oposición, diríamos, Leonel Fernández y los demás partidos que son opositores, es hacer su trabajo en contra de eso, pero no, eso no garantiza que no se pase. No, por supuesto. Fíjate algo, Pedrero. Yo pienso que esa cumbre, que se le ha llamado así, a esa reunión que hoy se tiene, puede tener mucha lectura. Y tú sabes que a la gente le gusta mucho el morbo y la creatividad, sobre todo en los temas políticos. Yo, por ejemplo, cuando vi eso, me impactó. Yo dije, no, pero esta gente hace rato que hablaron y ahora van a poner en público lo que ya hace rato hablaron en privado. Esa fue mi impresión personal, ¿verdad? Porque no es verdad que en unas elecciones donde todavía no se sabe nada, inmediatamente el candidato Abel Martínez felicita al presidente. Y 2 o 3 horas después lo felicita. Eso estuvo bien. Eso que tenían pendiente una comida. Sí, yo creo que yo creo que sí. Una cena, Yo creo que cena. sí. Yo creo que Cena, sí. sí, Oye, yo desde que salió la propuesta de la Junta de que con el 20% se iba a decir, yo publiqué un comentario, señores. Pareto te dice a ti el 20-80. Los números eran ya... ¿Y qué pasa? irreversibles. ¿Tú sabes qué pasó? Fue el 40-80, desde el punto de vista de las mesas electorales. Fue el 40% casi de las mesas electorales. Cuando comenzaron. En el primer boletín. El primer boletín. Y fue más Fue del 37.9. Sí, casi el 40. Sí. Eso es. Sí, pero a los 15 minutos fue el 41. Sí, pero lo que te quiero decir que Iba rápido. en vez del 20-80 fue el 40. O sea, es decir, te estoy diciendo que ya no hay, la tendencia es esa, eso no va a variar. 40-60. No va a variar. Sí. Yo desde que vi eso, señores, no hay nada que hacer. No, por eso viene la llamada. Y tuvo muy bien el gesto de los dos. Eso es correcto como gesto. Sí. Ustedes dijeron algo ahorita, que lo tenía ahora mismo en la punta de la lengua y se me fue. Pero ojalá me acordara para yo darle mi comentario, pero honestamente se me fue. Y era algo que ustedes mismos estaban discutiendo, y don Julio también. Pero honestamente se me escapó. Pero con respecto también a esas propuestas que usted hace, hay que tomar en cuenta precisamente que hay una oposición que, aunque no tenga la mayoría, también es posiblemente un grupo de presión que puede funcionar para apoyar esas cosas, esos cambios que usted propone también. Sí, pero te voy a decir algo, no tienen fuerza. Mecánicamente no tienen fuerza. Un PLD que no tiene representatividad en el Congreso prácticamente, una fuerza del pueblo con una baja representatividad, no tienen poder. Yo creo que el presidente de la República sabe que hay un tema importante. Yo creo que una vez Balaguer le asignó a la oposición y lo aceptaron. La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Al PLD. Sí, pero se lo propuso porque se dio cuenta que Pero tenía... no tiene sentido ahora. Pero aunque lo hagan ahora, No tiene- no no solamente no tienen sentido, no tiene sentido. sino que hacen todavía más daño al sistema de partido. Una ridiculez. Porque, o sea, hacerlo Para que- antes de una semana siquiera. Oye, cuando además- todavía la Junta no ha dicho nada, eso no Padilla, procede. Además, ¿para hacer qué? Pone que tú pongas en la Cámara de Diputados
un presidente que sea de la Fuerza del No Pueblo. va a hacer nada. O sea, hacer el trabajo administrativo. Es ridículo. Eso no tiene sentido. Pero señores, ¿para qué le van a dar y para qué ganaron? Bueno, pero él está haciendo Le van a dar... no, él está haciendo el simil ¿Y con dónde Balaguer. ustedes creen que ustedes viven? Michel, él está haciendo No, el pero simil. yo no estoy proponiendo eso. no. Balaguer es Julián Padilla hablando. Señores, Balaguer fue hace 40 años. No relaje, No, pero ¿Tú sabes lo que costó ese congreso para tú hacer Pero una es que yo no estoy proponiendo Pero eso. nadie lo está proponiendo. Estamos diciendo que Yo estoy diciendo que ya en la prensa estaba eso como una propuesta que se le quería hacer, ¿verdad? Y que el presidente lo parece hizo, que pero como funcionario de la Cancillería. Sí, como Balaguer como quiera hacía lo que le daba la gana, no sí, importaba pero que- eso no lo va. O sea, si yo fuera, por ejemplo, Abel Martínez y Leonel, yo pensara bien ir a esa cumbre. Mira, la Fuerza del Pueblo tiene, No, dos, tiene que ir. tiene dos puestos en el Hoy, Consejo tan de la rápido. Magistratura. dos. Así es. Tiene dos, la Fuerza del Pueblo en el Consejo, tiene las dos segundas mayorías. El Así- PLD no tiene nada de así poder. mismo, Pero lo así que te mismo es. digo. Así Pero yo mismo creo que es extemporáneo. Pero sin embargo, el presidente, que pueden aprobar todo con el Congreso, con la mayoría, y en el ¿cómo se llama? Porque todavía no se ha modificado el Consejo de la Magistratura, también la tiene el presidente. Ahora quiere buscar consejo. ¿Para dónde va esta noche? Sí. A hablar con los diles. ¿Qué dijo la semana pasada en la semanal? Voy a comenzar de una vez el proceso de reforma por consenso, pues, aunque tenemos la mayoría y no la vamos a utilizar. Michelle, mire, Sí, pero Michelle, desde ese punto de vista es loable lo que el presidente quiere hacer. Ahora, desde el punto de ¿Para vista... qué? ¿Para que duremos 20 años pero discutiendo una escúchame, cuña escúchame. Desde el punto de vista, porque él sabe que ni Leonel ni Abel, desde el punto de vista de su militancia, puede hacer Digo, eso. te voy a decir una cosa. Porque desbarata su Te voy a decir una discurso. cosa, mira. De constitución a mí no me afecta, ni a los dominicanos no le importa lo de la reforma de la constitución mucho, para que no se reelijan. La seguridad social es importante, la electricidad es importante y la reforma fiscal, mejor que se pasen la vida ahí discutiendo y endeudándonos para que no nos suban la cosa. Ahora yo te digo a ti que si no hacen rápido eso, ahora que tienen el poder y nos vamos a consenso. No tienen que hacerlo. Todavía el pacto eléctrico se firmó aquí con Abinader cuando entró y y todavía hay cosas pendientes. ¿Sabe por qué? Porque hubo una pata que no firmó. El presidente tiene que gobernar. Y él no tiene que pedirle permiso ni a Leonel ni a Abel para No hay gobernar. que dejar gobernar. Que gobierne. Y él tiene su congreso, que tome No, decisiones. y que ojalá que lo haga bien. Claro que sí. El país se Claro. beneficia. Pero él tiene que gobernar. No tiene Es que así, buscar es refuerzo así. para eso. ¿Qué tú opinas del tema haitiano? Desde el punto de vista... De lo que le está pasando a Haití y del problema con nosotros. Mira, yo creo que hay un financiamiento con el tema haitiano. Eso no es un tema, ese no es un tema fortuito lo que pasa en Haití. Y la comisión formada con el tema haitiano no va a resolver absolutamente nada. Esa comisión yo no creo que pase del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque no es legítima desde el punto de vista de que fue el pueblo haitiano que tomó la decisión, sino que han sido imposiciones de organismos internacionales, Sí. intereses supranacionales, Sí. y han dicho, bueno, esta es la comisión, y la comisión entonces, que no la nombró el pueblo, es quien elige al presidente, a los miembros, eso no va a funcionar. Y mucho menos en un país como el haitiano, que tiene una cultura. Y el hecho de que haya tanta gente incapaz de ponerse de acuerdo ahí adentro, ¿no justifica de alguna manera que, que haya habido que buscar una solución desde el exterior, aunque sea con caras haitianas? Bueno, desde un punto de vista sí, pero tiene que haber ocurrido una invitación, ¿verdad? Una invitación a que las fuerzas reales políticas de ese país participen. Se dice que sí, que han participado, pero sin embargo... invitar lo mataron. Sí, y ahora tú vas a ver lo que va a ocurrir. ¿A quién cuando mataron? lleguen las tropas. Cuando matan al presidente, el presidente era el que tenía quizá en sus Presidente manos Moïse. a Moïse, cuando mataron a Mira, Moïse. mira, Entonces, me ¿quién ha iba a me ha mandado, convocar? me han mandado unas imágenes, no las voy a poner porque no sabemos si es correcta, ¿verdad? Ah. De una serie de helicópteros llegando a Haití, supuestamente, ¿verdad? Pero no hay nada que me diga que eso es Haití. Aunque está diciendo ahora mismo en Haití. Pero eso puede ser muchísimas cosas, mejor no ponerlo. No. Pero ahorita nos damos cuenta si en Haití está llegando. Sí, pero tú sabes qué va a pasar en un Haití. Sí, contingente, porque hay que meter mano con la banda. eso sí, los Estados Unidos se adelantaron a Kenia. Exacto. Porque exacto. ellos lo hicieron sabiendo Oye, que llegó un avión con muchísimos tanques de guerra y cosas. si llega a Kenia sola, no se va un keniano vivo de ahí. Lo matan a todos. A toditos lo ¿Verdad? matan. Pero ahora, como Mira, fueron los... hay un video de una entrevista que le hicieron al jefe de la pandilla en CNN. Yo recomiendo que lo busquen y lo vean. Al jefe de la pandilla. No a No a Barbecue, Barbecue, no, no, el a jefe de otro. todo eso.
Barbecue está por debajo de ese. Es que son varios. Y véanlo. Mira, esas pandillas existen no de manera fortuita. Tú matas a la pandilla y surge otra pandilla. Sí, sí. Olvídate de eso. Pero algo hay que hacer ahí. Sí. Como Claro que hay que apoyan. hacer algo, evidentemente. Sí. Bien, entonces, Julián Padilla, consultor gerencial, experto en gestión, estrategia y desarrollo organizacional. Entonces, además de las elecciones, ¿qué más nos hace falta? Bueno, hermano, yo creo que con el tema del barco, de la tripulación, el barco necesita sus enmiendas, porque tú sabes que a los barcos se le da mantenimiento, por un lado, como órgano físico que es, que si el motor, que si las paredes, que si el piso, que si tiene mucha humedad, que si está entrando agua. Y se le pegan los crustáceos abajo. Y también. cosas así, necesita su mantenimiento. También está la tripulación. Sí. Hay tripulaciones que dañan los barcos. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad para este gobierno, hacerse de un equipo de trabajo que valga la pena, que sea plausible, que pueda enarbolar principios y valores correctos que le convengan a la nación. Julián, déjame decirte algo brevemente. Y eso que tú acabas de decir es sumamente importante. El presidente de la República ha dicho primero que no va. Eso quiere decir, lo vamos a creer, eso quiere decir que estos 4 años serán sus últimos 4 años en ejercicio del poder y debe hacerlo bien, porque eso es la historia. Ahí termina y comienza su historia. Por lo tanto, la tiene que jugar y hacer la cosa que un gobierno no haría si se va a reelegir. Eso no, porque me afecta políticamente. Es así, ¿verdad? Sí, pero fíjate que precisamente por eso la intención del tema central que yo quise traer de su segundo mandato presidencial, Sí, que es muy amplio y quedarse en un solo tema, fíjate cómo el que me antecedió se expandió en el tema, Sí, sí. y solamente en ese tema pudo haber hablado 2 días, 3 días sin parar, porque son muchos los problemas que hay que resolver en un solo tema. Imagínese usted en el barco completo, con la tripulación completa, que se supone que son gestores públicos que administran diferentes entidades públicas. Entonces yo creo que la gestión es importante, el desarrollo organizacional es importante, porque hay que establecer un cambio cultural. Correcto. Un cambio cultural, eso es desarrollo organizacional, pero el cambio cultural implica necesariamente identificar paradigmas incorrectos que son los que han dañado el barco, que son los que han desviado la ruta de ese barco, que quizás dañaron la brújula o que quizás han puesto a pestañear un faro que debería tener la luz encendida para que ese barco tenga un norte claro, definido, donde toda la tripulación, con la sinergia que hace un equipo, pueda sencillamente dejarse llevar para poder llegar realmente y llevar la nación, que es precisamente el barco completo, hacia el puerto adecuado. Muy bien. Bien. En Haití, para complementar lo que dice Terrero, no sabemos si los helicópteros son allá, pero se espera que hoy lleguen los kenianos, mientras el presidente de Kenia está en Washington. Gracias, señor. Y el Julián helicóptero Padilla. volando, supuestamente, ¿verdad? El helicóptero Sí, volando, está bien. supuestamente. Nos vemos en YouTube más tardecito. Ok.